Bueno, continuamos haciendo el repaso y vamos a ver el ejercicio 2, ¿sí? En el 2 me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo f en xy. Recuerda que en cálculo 2 nosotros estamos trabajando ya con dos variables, ¿no? Entonces me queda igual al logaritmo de x más y sobre x menos y. En el punto, recuerden que x rayita era lo mismo que poner el par ordenado xy, ¿no? Un x vector que vimos en álgebra 2. Vectores, ¿recuerda? Espero que sí, ¿no? Bueno, antes de avanzar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes vieron en cálculo 1. En cálculo 1, yo voy a poner así, en cálculo 1, ¿sí? Ustedes vieron, si tenían f en x y esto era igual al logaritmo de x, cuando ustedes querían derivar esto, ¿qué es lo que hacían? F' en x, ¿sí? Porque así denotábamos a las derivadas, la ponían como 1 sobre x. ¿Estamos? Bueno, fíjense que uno tiene cálculo 1, ¿sí? Antes de esta materia justamente porque vamos a utilizar todos esos recursos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir desarrollando. Como dije en el anterior video, f en x y, ¿sí? Tengo en función de dos variables, ¿sí? Ahora en cálculo 2 tenemos en función de dos variables. Y cuando tenemos que calcular las derivadas, las tenemos que calcular con respecto de las dos variables. Entonces vamos a calcular f en x, ¿sí? F en xy, ¿sí? Porque ¿por qué pongo el par xy? Porque yo todavía no evalúo en el punto, ¿sí? Entonces fíjense, si ustedes hacen una analogía con las derivadas, van a tener, este es el argumento, ¿sí? Acá vamos a poner así entre paréntesis, van a poner 1 sobre ¿quién? Esto se invierte, me queda 1 sobre, fíjense que esto vendría a ser el rol de x, me queda x más y sobre x menos y, ¿sí? Pero también se tienen que acordar de la derivada del cociente. Cuando ustedes tenían la derivada de un cociente, ¿sí? Fíjense, nosotros hemos derivado acá, la derivada del logaritmo es 1 sobre esto. Y acá tengo, adentro del argumento de logaritmo, tengo el cociente de dos números, ¿sí? Y recuerden que cuando tenían un cociente de funciones, ¿sí? Esto lo vamos a poner acá como repasito. Si tenían un cociente de funciones, por ejemplo, u sobre b, ¿sí? ¿Ustedes qué es lo que hacían? La derivada del primero por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre u al cuadrado. Perdón, b al cuadrado. Sobre lo que está en el denominador al cuadrado. ¿Sí? Vamos a borrar, vamos a acomodar mejor. Me queda b al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros hacíamos, la derivada de un cociente y teníamos esto de repaso. Entonces acá vamos a continuar resolviendo porque dentro del argumento yo tengo un cociente. Pero ese cociente tiene que ser derivado con respecto de la variable x. Entonces, me fijo, la derivada del numerador, pero con respecto de x, es 1. Por la segunda sin derivar, que es x menos y. Ahí sí va el x menos y.
¿sí? Menos la primera sin derivar, ¿sí? Que sería x más y. Por la derivada de lo que está en el denominador, pero con respecto de x, por 1. Todo esto sobre x menos y al cuadrado. ¿Sí? Ahora voy a trabajar un poquito y me queda f en x. Voy a poner x rayita para no escribir xy. Ya saben que es lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense que acá me va a quedar fíjense que me va a quedar x menos y, ¿sí? Hago el cociente de esto con esto, me queda x menos y sobre x más y. Y acá voy a desarrollar un poquito. Me queda x menos y menos x menos x menos y sobre x menos y al cuadrado. Entonces fíjense que se va a cancelar, ¿sí? Se cancela esto con esto, ¿sí? Entonces me va a quedar, pasando el limpio, f en x igual a x menos y sobre x más y. Y acá me va a quedar menos 2y sobre x menos y al cuadrado. Entonces fíjense que acá también se va a cancelar esto con esto, con uno de estos. Y me queda, vamos a poner con el color que estábamos haciendo, y me queda en definitiva menos 2y sobre, y esto es me quedaría, para ponerlo así, me queda x más y por x menos y. Y si quieren ponerlo de otra manera, lo pueden poner como menos 2y sobre x cuadrado menos y al cuadrado. Y ya estaría. ¿Sí? ¿Qué es lo que le queda hacer a ustedes? Y si quieren, acá voy a borrar un poquito. Perdón, eso no era lo que quería apretar. Voy a borrar un poquito acá. Y voy a evaluar en el punto. Me queda, sí, voy a evaluar acá. La derivada en el punto menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1. Igual. Entonces me va a quedar, fíjense que y vale 2, ¿sí? Y vale menos 1, perdón. Y me queda 2 arriba, 2 en el numerador. Y acá me va a quedar 9, ¿sí? Donde dice x reemplazo, menos 3 base negativa exponente par, me queda 9, menos 1, 8. Y me queda, en definitiva, un cuarto, simplificado, ¿sí? Y ahora a usted le queda calcular f en y es exactamente lo mismo, ¿sí?